Bienvenidos al episodio de hoy. Vamos a viajar juntos, al menos con la imaginación, hasta la pequeña ciudad de Asís, situada en lo alto de una colina, en el corazón del paisaje umbro del centro de Italia. Allí, elevándose sobre los tejados y visible a kilómetros a través de las onduladas colinas verdes, se alza uno de los monumentos cristianos más extraordinarios del mundo, la Basílica Papal de San Francisco de Asís. No se trata simplemente de una iglesia antigua y hermosa. Es un lugar vivo de fe, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, iglesia madre de la Orden Franciscana y lugar de descanso de un hombre cuya vida sigue conmoviendo y desafiando a personas de todo tipo, casi 8 siglos después de su muerte. Más de 4 a 5 millones de personas visitan Asís cada año, y un número creciente se registra como peregrino en la propia basílica. Más de 4.400 solo en 2024, una cifra récord. En este episodio, recorreremos la extraordinaria arquitectura de la basílica, exploraremos su historia profunda y en ocasiones dramática, reflexionaremos sobre su enorme importancia espiritual y descubriremos por qué sigue siendo tan relevante hoy en día. Para los habitantes de Umbría, para los católicos de todo el mundo y para todos aquellos que sienten, aunque sea de forma silenciosa, interés por ese punto de encuentro entre el arte, la fe y la búsqueda humana de sentido. Y por el camino, también encontraremos algunas historias que seguro te sorprenderán. Capítulo 1. Arquitectura. Comencemos por el edificio en sí, porque contemplarlo por primera vez es, sinceramente, sobrecogedor. La Basílica de San Francisco no es una sola iglesia, sino dos, construidas una sobre otra, ascendiendo por la ladera occidental de una colina. Esta estructura doble, conocida como la Basílica Superior y la Basílica Inferior, da lugar a uno de los conjuntos religiosos más singulares y visualmente impactantes de todo el mundo cristiano. La historia del edificio comienza en 1228, apenas 2 años después de la muerte de Francisco de Asís. El Papa Gregorio IX lo había canonizado el 16 de julio de ese mismo año, y al día siguiente, el 17 de julio de 1228, colocó personalmente la primera piedra de la nueva iglesia. La rapidez es sorprendente y nos dice algo importante. Este no fue un proyecto fruto de una planificación lenta e institucional. Había urgencia, había devoción, había un deseo profundo de honrar a este hombre extraordinario de forma inmediata y permanente. El terreno sobre el que se alza la basílica había sido donado tan solo unos meses antes, el 29 de marzo de 1228, por un hombre local llamado Simón di Pucciarello. Entregó al papado la cima de una colina en el extremo occidental de Asís. Y aquí hay un detalle que resulta difícil de olvidar. Esa colina había sido anteriormente un lugar de ejecuciones. Allí se daba muerte a los condenados. En el lenguaje local se conocía como el Colle del Inferno, la colina del infierno. Cuando la basílica se levantó sobre ella, la colina fue rebautizada. Pasó a llamarse el Colle del Paradiso, la colina del paraíso. Cuesta imaginar una transformación más perfecta. El arquitecto responsable de ambas iglesias, la superior y la inferior, fue un hombre conocido en la historia como Maestro Jacopo Tedesco, es decir, Jacobo el Alemán, considerado en su tiempo el arquitecto más destacado de la región. Sin embargo, la construcción fue supervisada sobre el terreno por una figura absolutamente central en la historia franciscana, Fray Elías de Cortona, uno de los primeros compañeros de Francisco, antiguo vicario general y hombre de notables habilidades prácticas. Fray Elías había vivido como ermitaño en Siria, donde adquirió experiencia en la construcción de grandes estructuras de piedra, incluidos sepulcros excavados en la roca. Ese conocimiento lo llevó consigo de regreso a Asís. La basílica inferior se completó primero, en 1230. Fue construida en estilo románico umbro, con fuertes influencias lombardas. Robusta, sólida, con bóvedas de arista de perfil semicircular sobre la nave y bóvedas de cañón en los brazos del crucero. La planta sigue la forma de cruz latina. El efecto general es de una intimidad recogida, casi silenciosa. Se accede por un gran pórtico y enseguida se percibe una sensación de recogimiento, como si uno entrara en una cripta, que es precisamente lo que Fray Elías pretendía.
diseñó la basílica inferior como una gran cripta destinada a proteger y honrar el cuerpo del santo. El techo es relativamente bajo, la luz es tenue, y las paredes están tan ricamente cubiertas de frescos que al principio la mirada no sabe dónde detenerse. La basílica superior, cuya construcción comenzó después de 1239 y concluyó en 1253, es completamente distinta en espíritu. Aquí el estilo arquitectónico cambia al gótico francés, elevado, luminoso, vertical. La nave se compone de 4 grandes tramos con bóvedas de crucería apuntadas y altos ventanales góticos inundan el interior de luz, mientras que la iglesia inferior invita a recogerse hacia adentro y hacia abajo. La superior eleva la mirada hacia arriba y hacia afuera. Ambas iglesias fueron consagradas conjuntamente por el Papa Inocencio IV en 1253, en una ceremonia que marcó la finalización oficial del complejo, aunque las ampliaciones y capillas continuaron añadiéndose bien entrados los siglos XIV y XV. Uno de los rasgos más característicos del conjunto es el material con el que está construido. Piedra procedente del cercano monte Subasio, la gran montaña que domina Asís y el valle Umbro. Esta piedra caliza local posee una cualidad difícil de describir. Durante el día adquiere tonos rosados y cálidos, mientras que bajo la luz de la luna se vuelve blanca y luminosa. Es la misma piedra que da a toda la ciudad de Asís su color característico, esa calidez dorada y rosada que tanto atrae a los fotógrafos y que los peregrinos recuerdan mucho después de regresar a casa. La elección de la piedra del Subasio no fue casual. Vinculó la basílica de forma física y visual con la tierra, con la región, con la propia montaña donde Francisco solía retirarse a orar. A la izquierda de las dos iglesias se alza un campanario románico independiente, terminado en 1239, que aporta un fuerte acento vertical al perfil del conjunto. El monasterio del Sacro Convento rodea y sostiene la basílica desde abajo con imponentes muros y 53 arcos románicos. Desde el valle todo el conjunto parece una ciudad fortificada que emerge de manera orgánica de la ladera. La fachada de la iglesia superior merece una atención especial. Está dividida horizontalmente en 2 niveles de altura similar y presenta una única gran portada de estilo gótico, coronada por un magnífico rosetón. Sobre ella, en el frontón, se abre un pequeño óculo circular. Alrededor del rosetón están esculpidos los símbolos de los 4 evangelistas: Mateo, el hombre; Marcos, el león; Lucas, el toro; y Juan, el águila, formando una composición de gran riqueza simbólica. A la izquierda de la fachada se encuentra la Logia de la Bendición, de estilo barroco, añadida en 1754, cuando la basílica fue elevada a la categoría de basílica patriarcal por el Papa Benedicto XIV. En el interior de la iglesia inferior, el espacio se amplió con el tiempo mediante la adición de numerosas capillas laterales, entre aproximadamente 1270 y 1400, encargadas por familias nobles y altos dignatarios eclesiásticos, cada una con sus propios programas decorativos. La entrada principal a la nave se realiza a través de una elaborada portada gótica construida entre 1280 y 1300, protegida por un pórtico renacentista añadido en 1487. En el tímpano de esta portada se encuentra un gran rosetón que algunos admiradores han llamado, sin falsa modestia, el ojo de la iglesia más hermosa del mundo. El interior de la iglesia superior es excepcional de otra manera. Sus muros se dejaron relativamente lisos en los registros superiores, precisamente para recibir los grandes ciclos de frescos que se pintarían en las décadas siguientes. El coro alberga 102 magníficos sitiales de madera, con tallas y trabajos de taracea, realizados por Domenico Indovini, terminados en 1501. En el centro, sobre una plataforma elevada, se encuentra la cátedra papal, el trono reservado al Papa, recordando que se trata de una iglesia papal en el sentido más pleno. Y luego están los frescos. Ninguna descripción de la basílica puede ignorarlos, porque aquí el arte y la arquitectura son inseparables. Los muros son los frescos, y los frescos son los muros. Grandes nombres de la pintura italiana de finales de la Edad Media trabajaron aquí: Cimabue,
Giotto di Bondone, Simón Martini, Pietro Lorenzetti y otros menos conocidos pero igualmente dedicados. También las vidrieras son extraordinarias. Algunas atribuidas a artesanos alemanes activos en Asís a finales del siglo XIII, otras a talleres franceses y otras al taller del maestro de San Francisco. Constituyen algunos de los mejores ejemplos de vidriería italiana del siglo XIII que se conservan. En la iglesia superior, el registro inferior de las paredes de la nave, la parte más cercana a los fieles que recorrían el espacio, está cubierto por el célebre ciclo de 28 escenas de la vida de San Francisco, atribuido a Giotto y su taller y pintado aproximadamente entre 1296 y 1304. Estas obras figuran entre las más importantes de la historia del arte occidental, no solo por su calidad y fuerza narrativa, sino por lo que representan desde el punto de vista técnico y artístico. Giotto mostró personas reales, con emociones reales en espacios reales. Introdujo profundidad, sombra y vida psicológica en una tradición que hasta entonces había sido principalmente plana y simbólica. La Basílica de Asís es, entre otras cosas, el lugar de nacimiento de una nueva forma de mirar. Los muros de la iglesia superior también presentan, en los registros altos, 32 escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, desde la creación del mundo hasta las mujeres ante el sepulcro, pintadas por un equipo de maestros romanos y toscanos dentro de la tradición de Cimabue. En la iglesia inferior, la capilla de San Martín está cubierta con 10 frescos del maestro sienés Simón Martini, realizados entre 1317 y 1319 y considerados entre los mejores ejemplos de la pintura italiana del siglo XIV. El transepto izquierdo alberga un impresionante ciclo de la Pasión de Cristo, pintado por Pietro Lorenzetti entre 1315 y 1330. Y en la bóveda sobre el altar mayor, Giotto y su taller representaron las célebres alegorías de los 3 grandes votos franciscanos: obediencia, pobreza y castidad, junto con la imagen de San Francisco en gloria. Capítulo 2. Historia. Para comprender la historia de la basílica, tenemos que retroceder un poco más, hasta la vida del hombre a quien fue dedicada. Francisco de Asís nació en 1181 o 1182. Las fuentes difieren sobre el año exacto. Hijo de Pietro di Bernardone, un próspero comerciante de telas, y de su esposa Pica, que se cree era de origen francés o provenzal. Su padre se encontraba en Francia por negocios cuando nació el niño, y su madre lo bautizó con el nombre de Giovanni. Cuando Pietro regresó, le dio otro nombre, Francesco, es decir, Francisco, quizá en honor a Francia o como muestra de su afecto por todo lo francés, que tanto admiraba. Francisco creció disfrutando de los privilegios de una familia acomodada. Era sociable, generoso, encantador y profundamente atraído por el mundo de los caballeros y los ideales cortesanos. Participó en la guerra entre Asís y la ciudad vecina de Perugia. Fue capturado y pasó casi un año como prisionero de guerra en condiciones duras. Aquella experiencia lo marcó profundamente. Tras su liberación, su padre pagó su rescate y regresó a casa enfermo y transformado. Siguieron una serie de experiencias espirituales. Un sueño que lo hizo abandonar una campaña militar, un encuentro con un leproso al que antes había rechazado, pero que ahora abrazó, y un momento en la capilla en ruinas de San Damián, donde escuchó la voz de Cristo que le decía: Francisco, ve y repara mi casa, que como ves se está derrumbando. Pasaría toda su vida intentando comprender el verdadero significado de ese mandato. Renunció a su herencia, repudió públicamente a su padre ante el obispo de Asís y comenzó una vida de pobreza radical y servicio a los pobres, los enfermos y los marginados. Su alegría era contagiosa y pronto se reunieron compañeros a su alrededor. En 1209, el Papa Inocencio III dio su aprobación verbal a la sencilla regla de Francisco, y así nació la Orden Franciscana, la Orden de los Hermanos Menores, que llegaría a convertirse en la mayor orden religiosa del mundo. Francisco continuó predicando por toda Italia y más allá. En 1219, durante la Quinta Cruzada,
Cruzó las líneas enemigas y se reunió con el sultán de Egipto, Al-Kamil, en un gesto de apertura radical que sorprendió a ambos bandos. En 1224, en el Monte Laverna, en la Toscana, durante un intenso periodo de oración y contemplación, recibió los estigmas, las 5 llagas de Cristo crucificado, en las manos, los pies y el costado. Fue la primera persona en la historia documentada en recibirlos. 2 años después, el 3 de octubre de 1226, murió en la capilla cercana a la Porciúncula, la pequeña iglesia al pie de la colina de Asís que siempre había amado especialmente. Fue enterrado de manera provisional en la iglesia de San Giorgio en Asís. Al día siguiente de su muerte, Fray Elías, que había estado a su lado, escribió una carta a todos los hermanos de la orden, anunciando el fallecimiento de Francisco y describiendo los estigmas. Lo llamó una gran alegría y un nuevo milagro. Menos de 2 años después, el 16 de julio de 1228, el Papa Gregorio IX canonizó a Francisco en Asís y, al día siguiente, colocó la primera piedra de la basílica que llevaría su nombre. El Papa Gregorio IX fue la fuerza impulsora de todo el proyecto. Había conocido personalmente a Francisco, lo admiraba y lo apoyaba, y estaba decidido a que el nuevo santo tuviera un edificio digno de su importancia. Mediante la bula papal conocida como Recolentes, emitida el 29 de abril de 1228, declaró la basílica como una iglesia especial de la Santa Sede, una specialis ecclesia. Convocó a los fieles de toda la cristiandad a contribuir a su construcción y sostenimiento. El terreno había sido donado por Simón di Pucciarello. El papado aceptó el regalo y colocó la iglesia bajo autoridad papal directa. En mayo de 1230, la basílica inferior estaba lo suficientemente avanzada como para recibir los restos de Francisco. El domingo de Pentecostés, 25 de mayo de 1230, en una solemne procesión, el cuerpo del santo fue trasladado desde la iglesia de San Giorgio a la nueva basílica. Y aquí la historia da un giro inesperado y algo dramático. Fray Elías, supervisor de la construcción y principal responsable del edificio, tomó una decisión que desconcertaría a la gente durante casi 6 siglos. Ocultó la ubicación exacta de la tumba de Francisco. Enterró al santo en un lugar secreto bajo el suelo de la basílica inferior y reveló su ubicación a muy pocos. Las razones de este secreto no están del todo claras. El propio Fray Elías escribió sobre el temor de que las reliquias del santo fueran robadas y dispersadas por toda Europa, un peligro muy real en el mundo medieval, tan ávido de reliquias. Sea cual fuera su motivo, el ocultamiento resultó casi demasiado eficaz. Durante casi 600 años, la ubicación exacta de los restos de Francisco fue desconocida. No fue hasta 1818, durante el pontificado de Pío VII, cuando una búsqueda sistemática logró descubrir la tumba bajo el suelo de la basílica inferior. Posteriormente se construyó una cripta para que los fieles pudieran acudir a rezar junto al lugar de descanso del santo. Entre 1925 y 1932, el arquitecto Ugo Tarchi rediseñó la cripta en un estilo neorrománico sobrio, eliminando la decoración neoclásica anterior y otorgándole la dignidad austera que conserva hoy. El estatus formal de la basílica fue evolucionando con el tiempo. En 1230, Gregorio IX emitió una segunda bula, conocida como Is Qui Ecclesiam, que otorgaba a la basílica el título de Caput et Mater de la Orden Franciscana, es decir, cabeza y madre, subrayando su importancia central para toda la orden. Su cuidado fue confiado de manera perpetua a los frailes de la comunidad, que más tarde formarían la Orden de los Hermanos Menores Conventuales. En 1288, el Papa Nicolás IV, el primer franciscano elegido papa, elevó la Iglesia al rango de Iglesia papal, colocándola aún más directamente bajo la autoridad y protección de la Santa Sede. En 1754, el Papa Benedicto XIV la elevó a la dignidad de Basílica Patriarcal y Capilla Papal. Y en 2006,
Cuando el Papa Benedicto XVI renunció al antiguo título de Patriarca de Occidente, el nombre de la basílica se actualizó en consecuencia, pasando a ser la Basílica Papal, como se la conoce hoy. Entre las figuras históricas destacadas vinculadas a la basílica, cabe mencionar a Juan de Brienne, rey de Jerusalén y regente de Constantinopla, que está enterrado en la iglesia inferior. Su monumento da testimonio del prestigio y la proyección internacional de la basílica ya en el siglo XIII. El cardenal Egidio Albornoz, poderoso legado papal que reunificó los estados pontificios a mediados del siglo XIV, fue enterrado inicialmente en la capilla de Santa Catalina de Alejandría, aunque más tarde su cuerpo fue trasladado a Toledo, en España. La capilla fue decorada a su costa y contiene una magnífica serie de frescos sobre la vida de la santa. Una figura histórica merece una atención especial por la calidez de su historia. Su nombre era Jacopa dei Sette Soli, conocida como la señora Jacoba. Era una noble romana de familia aristocrática, viuda a temprana edad, que se convirtió en una de las amigas más cercanas y fieles colaboradoras de Francisco durante su vida. Le ofreció hospitalidad a él y a sus hermanos en Roma, ayudó a establecer la primera residencia franciscana en la ciudad y contribuyó de manera significativa a la financiación de la construcción de la basílica. Francisco la llamaba cariñosamente hermano Jacoba, porque veía en ella el espíritu y la dedicación de un verdadero fraile. Cuando Francisco estaba muriendo, mandó llamarla, pero según la tradición, ella ya había presentido el momento y estaba en camino, llegando a la porciúncula con un sudario y los dulces de almendra que tanto le gustaban a Francisco. Estuvo a su lado cuando murió. Tras su propia muerte, probablemente en 1239, fue enterrada en la cripta de la basílica, cerca de la tumba de Francisco. Sus restos descansan allí hasta hoy. Es algo verdaderamente singular. Esta mujer, a quien llamaban hermano, está enterrada entre los hermanos. En tiempos más recientes, la basílica ha sido escenario de dos encuentros extraordinarios, convocados por el Papa Juan Pablo II. El 27 de octubre de 1986, invitó a representantes de más de 120 religiones y denominaciones cristianas a Asís para una jornada mundial de oración por la paz, un evento considerado uno de los gestos más significativos de diálogo interreligioso en el papado moderno. El encuentro se repitió en enero de 2002, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. En ambos momentos, Asís y la Basílica de San Francisco se convirtieron en un símbolo del anhelo de paz del mundo. Y luego está el terremoto. El 26 de septiembre de 1997, dos terremotos sacudieron la región de Umbría en rápida sucesión, con magnitudes de 5,7 y 6,0 en la escala de Richter. Mientras un grupo de frailes franciscanos y especialistas en arte se encontraba en la Basílica Superior, evaluando los daños iniciales, una fuerte réplica provocó el colapso de una parte de la bóveda. 4 personas murieron, 2 frailes y 2 miembros del equipo de inspección. Fue una tragedia terrible, y también para la historia del arte, una pérdida devastadora. El gran ciclo de frescos de Cimabue en las bóvedas de la iglesia superior, una de las obras más valiosas de la pintura italiana del siglo XIII, quedó reducido a unos 120.000 fragmentos dispersos por el suelo. Lo que siguió fue uno de los esfuerzos de restauración más extraordinarios de la historia moderna. Equipos de restauradores acudieron a Asís y pasaron años recomponiendo los fragmentos, algunos no más grandes que una miga, utilizando programas informáticos, registros fotográficos y una paciencia casi inimaginable. La iglesia permaneció cerrada durante 2 años y se fue reabriendo parcialmente por fases. La fase final de la restauración se completó y se celebró públicamente en abril de 2006. Las bóvedas restauradas, con la belleza espectral de lo que quedaba de los frescos de Cimabue, fueron presentadas al mundo. La basílica había sobrevivido. Estaba herida, pero había sobrevivido. Capítulo 3. Importancia espiritual. La Basílica de San Francisco es ante todo un lugar de encuentro entre el creyente y el santo, entre lo humano y lo sagrado, entre el momento presente y la larga y luminosa tradición de la fe cristiana. Está dedicada a San Francisco de Asís
y cada aspecto de su arquitectura, de su arte y de su liturgia está orientado a hacer visible y tangible esa dedicación. El propio Francisco fue, y este es un punto que la Iglesia medieval subrayó con gran intención teológica, considerado un alter Christus, es decir, otro Cristo. La expresión latina es precisa y exigente. No significa simplemente que Francisco fuera un muy buen cristiano. Significa que los frailes y teólogos del siglo XIII, al contemplar su vida, y especialmente los estigmas que había recibido, vieron en él a un hombre que se había conformado tan plenamente a la vida, al sufrimiento y al amor de Jesús, que llevaba en su propio cuerpo las marcas del crucificado. Era la afirmación espiritual más audaz que podía hacerse sobre un ser humano sin llegar a atribuirle la divinidad. Esta idea teológica está inscrita en la propia estructura artística de la basílica. En la iglesia inferior, los primeros frescos de las paredes de la nave, pintados alrededor de 1253 por el artista anónimo conocido como el Maestro de San Francisco, presentan escenas de la pasión de Cristo en un muro y escenas de la vida de Francisco en el muro opuesto. La yuxtaposición no es casual. Es un argumento visual. Mira a Cristo, ahora mira a Francisco y reconoce la misma historia. La basílica fue concebida desde el principio como un lugar donde los peregrinos pudieran comprender a Francisco a través de Cristo y a Cristo a través de Francisco. Los estigmas merecen, por sí mismos, un momento de reflexión. En 1224, Francisco se retiró al Monte de la Verna, en la Toscana, junto con dos compañeros, para un periodo de intensa oración y ayuno. Se acercaba la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Durante una visión, se le apareció un serafín, un ángel de 6 alas, que parecía estar crucificado. Y entonces aparecieron las heridas, en sus manos, en sus pies, en su costado, las marcas de los clavos y la herida de la lanza. Según los relatos, Francisco trató de ocultarlas cuanto pudo por humildad, pero fueron vistas por sus compañeros. Tras su muerte, cuando su cuerpo fue lavado y preparado para la sepultura, las marcas eran claramente visibles. El hermano Elías las describió en su carta a la orden. El Papa Gregorio IX las mencionó en la bula de canonización. Eran la señal, el sello, de una vida completamente entregada al amor. La cripta de la basílica, con su antiguo sarcófago de piedra que guarda los restos de Francisco, es el lugar más sagrado de todo el conjunto. Los visitantes descienden a ella por una doble escalinata y se encuentran en un espacio desnudo, tenuemente iluminado y de una quietud extraordinaria. Sobre el altar, el sarcófago de piedra es visible en un espacio abierto. A su alrededor, en las esquinas de los muros, se encuentran las tumbas de 4 de los hermanos más fieles de Francisco: Rufino, Ángelo, Maceo y León. Cerca de la entrada de la cripta se halla la urna con los restos de Jacopa dei Sette Soli. La sencillez del espacio es deliberada. Evoca la sencillez del propio Francisco, que pidió ser colocado sobre la tierra desnuda en el momento de su muerte, que no poseía nada y que rechazó todo privilegio. Sobre el sarcófago, en la cripta, arde la lámpara votiva, cuya presencia constituye una de las tradiciones más hermosas y vivas de la basílica. La tradición de una lámpara encendida tiene profundas raíces en la espiritualidad del propio Francisco. Al inicio de su conversión, acudió a la capilla en ruinas de San Damián y ofreció dinero al sacerdote para comprar aceite con el que mantener encendida una lámpara ante la imagen de Cristo. Se dice que afirmó que la lámpara no debía verse privada, ni siquiera por un instante, del honor de su luz. La lámpara votiva de la cripta fue inaugurada el 1 de octubre de 1939, en el momento en que el Papa Pío XII proclamó a Francisco como patrono principal de Italia. Fue diseñada por el arquitecto Ugo Tarchi. Mide 120 centímetros de altura, está realizada en bronce pulido y plata, y presenta un eje central en forma de cruz que se eleva hacia una forma hemisférica que simboliza el mundo. En el borde de la copa están inscritas palabras de la Divina Comedia de Dante. Debajo, 3 palomas de plata sostienen en sus picos una corona de olivo, símbolo de la paz. Cada año, el 4 de octubre, fiesta de San Francisco,
Una de las regiones de Italia ofrece el aceite que alimentará esta lámpara durante el año siguiente. La ceremonia se retransmite en directo por la televisión nacional italiana. Toscana, Lombardía, Abruzzo, Valle de Aosta, una región cada vez, en rotación, realiza este gesto en nombre de toda Italia. Es un momento de unidad nacional en torno a una herencia común. La lámpara arde ante la tumba no como símbolo de muerte, sino como signo de un amor vivo. La llama que Francisco encendió y que, en la fe de quienes se reúnen aquí, nunca se ha apagado. La basílica es también el caput et mater de toda la orden franciscana, es decir, su cabeza y madre. No se trata de un título meramente honorífico. Significa que cada comunidad franciscana en el mundo, en todas sus múltiples ramas, está espiritualmente vinculada a este lugar. Cuando los frailes y las hermanas profesan, cuando se forman nuevas comunidades, cuando la orden se reúne en sus ocasiones más solemnes, el hilo conduce de nuevo a esta colina, a este edificio, al hombre que descansa bajo el altar en la cripta. La basílica es el corazón de una familia global. Conviene señalar también que la basílica siempre ha atraído a personas que no son católicas, ni siquiera cristianas. La espiritualidad de Francisco, con su apertura a la naturaleza, su cercanía a los pobres, su radical sencillez y su insistencia en la dignidad de toda criatura, posee una resonancia universal que atraviesa cualquier frontera. Hindúes, budistas, judíos, musulmanes y personas sin afiliación religiosa formal han encontrado en Francisco una figura que conecta con algo profundo y reconocible de la experiencia humana. El Papa Francisco, que tomó el nombre del Santo de Asís al ser elegido en 2013, fue el primero en la historia en hacerlo, como un signo deliberado de la orientación que deseaba dar a su pontificado, hacia la sencillez, hacia los pobres, hacia la fraternidad con todos. La vida litúrgica de la basílica es rica y continua. Se celebran misas diariamente en ambas iglesias. La Capella Musicale, la capilla musical de la Basílica Papal, fue fundada en 1230, el mismo año en que se completó la Basílica Inferior, cuando un fraile llamado Julián de Spira recibió el encargo de componer un oficio rítmico en honor de Francisco y, muy probablemente, se convirtió en el primer maestro de coro de la nueva basílica. En la Edad Media, la basílica fue un importante centro europeo para la creación y ejecución de música sacra. Entre los nombres ilustres de su larga historia musical se encuentra Fray Girolamo di Ruta, autor de una obra conocida como Il Transilvano, publicada en 1593, considerada el primer tratado teórico de gran autoridad sobre el arte de la música para teclado. La Capella Musicale continúa sirviendo hoy a la basílica, participando en celebraciones litúrgicas solemnes a lo largo del año y actuando en salas de concierto e iglesias de toda Europa y del mundo. La basílica alberga también un magnífico órgano en la iglesia superior, construido en 1982, con 3 teclados manuales y un pedalero completo. Un instrumento amplio y potente, adecuado al gran espacio de la nave gótica. En la iglesia inferior, un órgano más antiguo, del siglo XVIII, sigue acompañando las necesidades litúrgicas más íntimas de ese espacio. La tradición de la música de órgano en Asís se remonta a siglos atrás, y músicos y coros de todo el mundo actúan regularmente aquí en el marco de la Sagra Musicale Umbra, uno de los festivales de música clásica más antiguos y prestigiosos de Italia. Resumen. La Basílica Papal de San Francisco de Asís es un lugar de múltiples capas. Desde el punto de vista arquitectónico, es una síntesis de la solidez románica y la ligereza gótica, construida con la piedra de tono rosado de la montaña local, y albergando en su interior algunas de las pinturas más importantes de la historia del arte occidental. Históricamente, nació de un acto de devoción y rapidez. La primera piedra se colocó al día siguiente de una canonización. Desde entonces, ha sobrevivido a terremotos, a controversias artísticas, al ocultamiento de su mayor tesoro durante 6 siglos y al lento paso del tiempo. En el plano espiritual está dedicada a un hombre que entendía el mundo como un espejo de Dios, que llamaba hermanos y hermanas a todas las criaturas,
que llevó en su propio cuerpo las marcas de Cristo crucificado y que descansa en el más sencillo de los sarcófagos de piedra, en el rincón más humilde de una gran basílica, con una lámpara encendida sobre él y el sonido de la música descendiendo desde la iglesia superior. Es la cabeza y madre de una familia religiosa extendida por todo el mundo, el lugar de descanso de una mujer a la que llamaban hermano, y un símbolo de paz que los papas han elegido en repetidas ocasiones como escenario para los diálogos más urgentes del mundo. Hoy en día, atrae a millones de personas cada año, peregrinos, turistas, artistas, creyentes, buscadores y también curiosos. Da forma a la identidad de toda la región de Umbría. Inspira a compositores, pintores, poetas y a personas comunes que intentan comprender sus propias vidas. Y sigue día tras día, cumpliendo exactamente la misión para la que fue construida: custodiar la memoria de Francisco, ofrecer un espacio para la oración y mantener la lámpara encendida. Gracias por acompañarnos en este viaje a Asís. Si te ha gustado este episodio, compártelo con tus amigos y déjanos un like. De verdad nos ayuda mucho.